resurrección. Hoy es un día donde recordamos que la tumba está vacía. Hoy es un día donde celebramos a Cristo. No lo hace más especial hoy que cualquier día del año, pero sí proclamamos que Él venció la muerte, proclamamos que Cristo vive, proclamamos que Cristo viene y que Él es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero Pascual que venció la muerte. Jesucristo fue el sacrificio, su sangre derramada para que nosotros hoy podamos tener vida eterna a través de la fe. Y lo recordamos, lo exaltamos y lo celebramos. Y por eso estamos acá en esta mañana, para celebrar a Cristo, que Él vive, que la tumba está vacía. Y ese es el tema de esta mañana, restaurados por el Cristo resucitado. Vamos a ver. ¿Te aparece? ¿No apareció? Pero ese es el tema, restaurados por el Cristo resucitado. Pero déjeme hacerle una pregunta para dar inicio en esta mañana. ¿Qué significa la victoria de Cristo en la cruz? ¿Qué significa que Él está en victoria para una persona que ha fallado, para una persona que está lejos de Dios, para una persona que está en pecado, para una persona que ha decidido vivir sin Dios? Porque es fácil celebrar la resurrección cuando pensamos en victoria y la celebramos, por supuesto, como iglesia la celebramos, pero no es fácil cuando recordamos nuestras caídas, cuando recordamos nuestras malas decisiones, esos momentos donde sabemos que le fallamos, porque Cristo no solo resucitó, sino que Cristo está para restaurar a aquel que está lejos de Él. Si no fuera así, no habría esperanza para nosotros. Y por eso estamos acá todos, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos, porque todos estamos en pecado, o hay algunas personas que esa puede ser su condición hoy, que está lejos de Dios o está alejada de Dios. Pero la esperanza viva es que Cristo murió en la cruz para vencer el pecado. Pero no solo eso, no es que está en una cruz ahí tendido, dando cara de lástima. No, Él resucitó y la tumba está vacía. Y lo hizo para que por fe nosotros podamos creer y aceptar el regalo de la salvación y caminar con Dios en una relación íntima. Y ese es el mensaje de hoy. Y quiero hacerlo a través de un personaje en la palabra de Dios, que es Pedro. Vamos a hablar un poquito de Pedro en esta mañana. ¿Quién fue Pedro? A través de los evangelios. Porque Pedro no estaba celebrando a Cristo cuando Él resucitó. Todos los demás llegaron que la tumba estaba vacía. Ahora, como lo leía Néstor, Pedro se asustó, pero la reacción de Pedro no fue en victoria o en celebración, sino más bien fue en culpa y fue en derrota. Entonces vamos a ver un poquito acerca de este hermoso personaje, donde Dios nos habla a través de dos cosas. Primero habla sobre la negación de Pedro, su caída, pero después habla también acerca de su restauración. Porque la última vez que él vio a Jesús no fue predicando, ni lo vio la última vez caminando sobre el agua. La última vez que Pedro vio a Jesús fue negándolo, fue dándole la espalda, fue rechazándolo. Y ahí le niega 3 veces en temor y con vergüenza. Y la Biblia dice que Jesús lo miró en ese momento y Pedro salió y lloró amargamente porque le dolió en su corazón lo que le hizo a su amigo íntimo, a su Señor. Pero Cristo resucitado con alguien que le negó.
¿Qué fue lo que hizo? ¿Rechaza? ¿Le reemplaza o lo deja atrás? No solo define la historia de Pedro, sino define nuestra historia, porque todos hemos sido como ese Pedro en algún momento de nuestras vidas, o tal vez esa es la historia de tu vida hoy. Entonces, ambos necesitamos saber esto, aquellos que están en Cristo como los que no, que el Cristo resucitado, a ver, no me está pasando, a los que han fallado, llama a lejos para reconciliarse, pero estamos teniendo fallas técnicas. Pero mientras a Lucas capítulo 22, ahí vamos a empezar nuestra lectura en esta mañana. Lucas 22. Bueno, no importa. El primer punto es la distancia precede a cimientos en la vida de Pedro. La negación de Pedro y la restauración en los evangelios. Dicen por ahí. Es un proceso que lo llevó a esta cara. Y todo empezó por el orgullo. Déjeme leerle lo que dice Lucas 22:33. Aquí lo voy a estar mostrando. Lucas 22. A ir donde vayas. Vea cómo Pedro le respondió a Jesús antes de caer. Eso es cuando estaban en la última cena en el aposento alto. Él le responde con orgullo y le dice: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Esa fue la respuesta de Pedro. 3 veces. Y esas fuerzas, él podía llegar y permanecer 33. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Eso llegó y le dijo Pedro a Jesús: todos estos se podrán ir, pero yo nunca me apartaré. Y aquí vemos el orgullo de Pedro apuntando hacia sus pies. La distancia, Pedro, déjeme volver acá. Dice Mateo 54. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Esto es en el momento donde Jesús es arrestado en Getsemaní, no, en el Monte de los Olivos. Es arrestado, se lo llevan y pueden seguir a Jesús de lejos. Primero
Pedro confía en sí mismo, vemos su orgullo, pero también la caída comienza cuando dejamos de estar cerca de Jesús. El enfriamiento espiritual viene antes del fracaso visible. Orgulloso, y Pedro camina lejos de Jesús. Después, en el 55, ahí mismo, en medio del patio, y de Pedro de ellos. Y aquí vemos que Pedro con la comodidad del ambiente equivocado. Y muchas veces nos pasa a todos eso, donde nosotros estamos en lugares donde no celebra a Cristo. No ahí, en el 56, y dice, bien estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Y aquí vemos el temor al hombre que lo lleva a una negación. Frente a la presión de ese grupo, prefirió protegerse a sí mismo en lugar de identificarse con Cristo. Y aquí vemos la progresión en el proceso de la negación de Pedro. Primero, él es orgulloso, cree que en sus propias fuerzas él podía hacerlo solo. Después está caminando lejos de Jesús, no camina. Después tiene una que ama a Cristo, está en la comunidad. Y por temor al hombre, él niega su propia fe. Y finalmente la progresión del pecado endurece el corazón. Verso 58, 59. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Y vea la respuesta de Pedro. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y esta es la manera como Pedro le negó a Jesús 3 veces. Pero no se detiene en un lugar. El pecado avanza, el pecado endurece, el pecado de persona a un lugar de oscuridad, cada día más especial. Un momento al otro. No es que de un día para el otro levanté y yo digo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en mi casa, no estoy con mi esposa, no estoy. No se da de un día para otro. El pecado es un proceso con algo pequeño. Comienza cuando el corazón se empieza a alejar, me empiezo a enfriar, cuando yo me empiezo a descuidar, cuando yo creo que ¿dónde está mi corazón diariamente? La pregunta es, ¿estoy dependiendo de Cristo o de mis? ¿Está abierta o está cerrada la tienda? Relación con Dios respecto a la oración. ¿Hay una oración constante, ocasional en su vida? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Es con Cristo o es
en el entretenimiento de un montón de cosas, tiempo con el mundo, en lugar de estar pasando en la presencia de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que entra a esto va a afectar nuestras emociones, nuestro estado. ¿Cuánto temes al hombre más que a Dios? Tu lugar de trabajo y te da miedo. Rechacen porque me etiqueten como cristiano. Todos podemos ser como ese Pedro. No pensó que terminaría negando a Jesús. Y ninguno de nosotros piensa en que podemos caer. Pero la advertencia es clara. Nadie cae de un de Dios, de la fuente. Y esto me lleva al pecado produce culpa, vacío y no va a suceder. Y vean lo que dice Juan 21. De Jesús. Jesús resucita. Y Pedro se da cuenta de que él ya resucitó. De hecho, hoy leíamos en la mañana cuando Néstor hizo la lectura bíblica que él fue a la tumba y él vio que estaba así. Está en culpa, está desanimado, está alejado. Y aquí en el verso 3 dice de Juan, me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Y recordemos que Pedro era un líder de los discípulos y todos los demás decidieron seguir a Pedro. Después le contestaron acá los discípulos, nosotros también vamos contigo, le dijeron. Y ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Y no hay problema en que uno es malo ir a pescar. No es el hecho de que volvió. Aquí él deja su identidad como cristiano, como hijo, y por la culpa. Pedro vuelve a su pasado, a su antigua ocupación. Y eso es lo que produce el pecado. El pecado produce un retroceso en nosotros. Nos hace volver a nuestra antigua identidad. Pedro vuelve a lo que conocía. Él era un pescador oficio. Y al perder su propósito, por lo que le hizo, le dio la espalda, simplemente eso es lo que hace el pecado en nosotros. Espiritualmente nos hace retroceder, nos hace volver a ese viejo, a la carne, con esos rutinas que nos hace desenfocarnos de lo que Cristo nos llamó a hacer. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados en Cristo. Yo soy una persona en Cristo. Pero yo dejo que el pecado me domine. Lo primero que hace el pecado es la naturaleza caída. Estaba en rebeldía. Me vuelvo esa vieja
forma de pensar. El pecado deja un vacío. El pecado no llena. Y Pedro quiso volver atrás a tratar de llenarlo con su pasado. Y no conocen acerca de Cristo. De alguna forma, muchos podemos pensar de que nuestra vida se puede llenar con las cosas del mundo, que es el entretenimiento. Solo una relación personal con Cristo. Solo te aleja de Dios, también sin dirección, sin propósito. ¿A qué vamos al punto? Cristo restaura confrontando el amor del corazón. Cristo restaura confrontando el amor del corazón. Y aquí vamos a leer en Juan 15 al 17. De Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: hijo de tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pero lo más interesante acá en este verso es que Jesús no comienza a preguntar: ¿por qué me fallaste? ¿Por qué dejaste en mi momento más solo, en mi momento más difícil? Jesús no empieza dándole a Pedro. Jesús no llega y esa pregunta resuena hoy para nosotros también. ¿Me amas? ¿Por qué Jesús cuenta 3 veces: ¿me amas? Y la razón es porque aquí habla y le dice: ¿me amas? 3 veces. El lugar exacto de la caída. Voy a tocar exactamente la herida donde caíste. No para destruirte, sino para restaurarte. La manera como Jesús restaura a Pedro es hermosa y maravillosa. Y aquí vemos el evangelio y la gracia de Dios resumida en las preguntas. ¿Me amas? La raíz no va al fruto. Nuestra mente en el fruto, o sea, la consecuencia del pecado. Una persona se levanta sin Cristo, está en drogas, está en alcoholismo, está en cualquier tipo de pecado. Ese es el fruto de algo. Pero la raíz de ese pecado junta al corazón de Pedro.
esa palabra me amas, la palabra es agapao, que expresa un amor y sacrificial. Eso fue donde Jesús le pregunta, eso significa un amor donde yo voy a, donde yo lo voy a dar todo. Pedro le responde, te quiero. Te quiero, es la forma de que responde. Él no responde, te amo. Y ahora Pedro con orgullo. Él responde con humildad. Ya voy a pasar aquí al siguiente. No, perdón. Ya Pedro no responde como ahí en el 17 Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? La tercera vez Jesús no pregunta, ¿me amas? Sino pregunta, ¿me quieres? Y no fue que Jesús bajó el estándar, sino que él bajó al nivel de Pedro. No sé si estoy en el 17. Ahí. Aquí Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Las dos veces él pregunta, ¿me amas? Pero aquí Jesús le dice, ¿me quieres? ¿Y por qué Jesús hace eso? No significa que Jesús baja su estándar, sino que él baja al nivel de Pedro, responde, te quiero. Y Jesús, persona, te amo con corazón, como se lo diría a su esposa, a su hijo, esa persona cercana, o decirle que hay una diferencia muy grande. Y Pedro lo que está diciéndole a Jesús ahí es, pero me amas. Y ahora, en lugar de Jesús preguntarle, ¿me amas? Le dice, tienes un amor tal vez no es un amor tan grande como yo lo espero, pero al menos la respuesta de Pedro es, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. Pedro ya no apela a sus palabras, sino apela al conocimiento perfecto de Jesús. O sea, Pedro dice, yo fallé, mis palabras ya no son fiables. La restauración verdadera comienza cuando dejamos de vendernos. Dios no te restaura mientras te justifiques, te restaura cuando te rindes. Pedro dejó de confiar en lo que podía decir y comenzó a confiar en Cristo ya sabía. Ahí él simplemente lo que hizo fue de regreso. Y esa es la forma como Cristo restaura. Caemos en pecado como individuos. No tenemos que defender ese pecado, sino rendirlo a Cristo. Pedro dejó de justificarse y se rindió a lo que Cristo ya sabía de él. Él no minimizó su pecado, ni lo trató de justificar, simplemente reconoció. Y dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿O hay algo más que está ocupando el primer lugar en tu corazón? Porque es muy fácil desviar nuestro corazón de realmente
poner a Cristo en primer lugar. A tu corazón. Sabes todo. Porque delante de Dios no podemos aparentar. Conoce nuestra realidad. Dios conoce dónde está nuestra vida. Para nosotros aparentar delante de alguien. Aparentar delante de la familia. Aparentar en el que llegas a silencio. Delante de Dios no podemos aparentar. Y el corazón no se ha rendido a Cristo. Y lo primero que Dios hace es traer paz, propósito, que el mundo no puede dar, lo que el entretenimiento no da, ni el placer, ni el dinero. Solo Cristo satisface el corazón vacío. Que fuimos creados para tener relación personal con Él. Fuimos creados para estar y caminar con Dios. No hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío del corazón. A destruirte, sino para salvarte. No importa dónde estés hoy, no importa tu pasado, ven y encuéntrate con Cristo hoy. Hay esperanza y que Dios no busca que te defiendas, está buscando que te rindas a Él, ahí donde estás. El problema no es donde estás ahora, el problema es quedarse ahí, porque Cristo quiere llevarte a una relación. Y finalmente, el dice, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas. De confrontar su pecado, su corazón, de restaurar. Jesús viene y lo comisiona. Esto no solo perdona, sino que establece propósito y dirección en tu vida. Pedro falló, negó a Jesús, retrocedió, pero sin embargo, pero no nos dice. Después de la resurrección de Cristo, Pedro se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Todo eso usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Ahí Pedro se convierte en el gran líder de la iglesia. El que negó a Jesús 3 veces, ese hombre llega y Dios lo usa como testigo valiente del evangelio. Ahora bien, la Biblia no nos da cristiana, dice cómo termina Pedro. No es que está en la Biblia, pero dice que Pedro termina sus últimos años en Roma. Durante el tiempo de la persecución bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro muere. Y según la historia, Pedro fue arrestado por predicar el evangelio y condenado a morir, crucificado. Sin embargo, cuando llegó el momento de la ejecución, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, porque no consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesucristo.
¿Cómo sabemos que esto es real? Bueno, la historia de la iglesia a través de los discípulos, después de los apóstoles, todos ellos escribieron evangelios y escribieron historias de estos datos, y a través de eso damos cuenta lo que dice la historia, como Pedro terminó. La gracia de Cristo lo restauró y esa misma gracia lo transformó profundamente. Vemos que hubo un proceso cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Él respondió, te quiero. Pero cuando él murió en esa cruz, realmente le amó, con ese amor sacrificial que lo dio todo. El Pedro que falló fue restaurado hasta llegar a dar su vida por la causa de Cristo. Murió de la forma valiente, un mártir por su fe. No murió por una que se encontró con el Cristo resucitado. Él fue restaurado. Cristo, la respuesta más clara es que él se encontró con Cristo resucitado y nunca más volvió a ser el mismo. Y ese es el poder del evangelio. La gracia de Cristo no solo perdona el pecado, sino que transforma completamente la vida. El fracaso no es el final cuando Cristo interviene en la historia de alguien. Es el comienzo de algo extraordinario cuando yo me entrego a Cristo. Y así como fue restaurado, perdonado, transformado, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, también debe experimentar esa misma gracia. Y esa es la esperanza que nos y a Omar, que nos repartan los elementos de la Santa Cena, porque vamos a terminar nuestro tiempo hoy con la Cena del Señor. Su restauración y su fidelidad hasta el final, somos confrontados con una verdad profunda. Todo comenzó con la gracia de Cristo. Todo se sostuvo por la obra de Cristo. Pedro no se restauró a sí mismo. Todo fue por la gracia de Cristo. Fue Cristo quien lo perdonó, quien lo levantó, quien lo capacitó y quien lo preservó hasta el final. Fue el poder de Cristo. Y eso es precisamente lo que recordamos con la Cena del Señor. La Santa nos lleva al regreso y al centro del Evangelio, al cuerpo quebrantado de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Nos recuerda que nuestra salvación no descansa en nuestra vida, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Eso nos recuerda el sacrificio. Así como Pedro necesitó la gracia después de su fracaso, todos nosotros también necesitamos esa gracia para que Dios nos sostenga en esta vida. No como personas perfectas, sino como pecadores que han sido perdonados, restaurados y sostenidos por la gracia de Cristo. Por eso el participar de esta cena no solo recuerda lo que Cristo hizo en la cruz, sino que renueva nuestra fe. Gracias.
Así que déjeme leerle lo que dice Primera de Corintios. Que se me perdió. Bueno, déjalo así. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Antes de participar de la Santa Cena, quiero que tomemos un minuto para que usted examine su propio corazón. Si has fallado, que te puedas arrepentir delante de Dios. Si has pecado, que puedas confesar tu pecado. Y si estás lejos, para que puedas venir a Cristo. Porque ese es el llamado. La cena es para aquellos que vienen en arrepentimiento y han puesto su fe en Jesucristo. Tome un minuto ahí en silencio, por favor. Por nosotros. Lo que nos sangre que limpia, que perdona. A Dios. Es su sangre. De la copa. Hoy no solo recordamos a un pecado, creció, Él aceptó y Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, pero también viene por nosotros. Su iglesia y esperanza.
a morir madero, Señor. Morir una podamos tener vida en Cristo Jesús. Señor, todos hemos fallado. Nuestra vida en todo lo que hagamos, Dios. Gracias, Dios, por esta mañana. Te damos la honra por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te adoramos, pedimos en tu nombre, Padre. En tu nombre oramos. Pongámonos de pie, para ir orando. Y aquí quiero, siempre las ofrendas se manipulan mucho, siempre. Nosotros no damos a manipulación de nada, sino porque propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque se llama al dador alegre. Así que aquí usted nunca va a escuchar que vamos a manipular para que dé, sino que cada uno en la manera que usted en su corazón. Pero damos gratitud en respuesta a que Dios ha provisto para nosotros. Puede pasar, Francisco. Con esa misma actitud ahora vamos a adorar a Dios, cerrar nuestro tiempo con unas se me hizo mi la presentación. Porque buscas aquel que vivo está, recuerda su promesa. Aquí ya lo tengo. Llegado desde ti, Señor. Padre del Señor Jesús, en mí hoy, esperanza viva tengo vida. Resucitó. El Padre recibió segura garantía de nuestra justificación. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Está muy alto? No, no, no. ¿Puede poner otra canción después de esta? Sí, hay dos ahí. Ok, bien. Bien. Sea Dios y Padre, Señor Jesús, que en mí
de Él resucitó.